Dios bendiga a cada uno. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de reflexión bíblica. En nuestra sociedad actual, las tendencias, diría yo, impuestas por la cultura global, son, si nos dejamos arrastrar por ellas, pueden ser sumamente peligrosas. Hoy estaremos comentando algo relacionado con esto. Supliquemos al Señor que nos acompañe por medio de su Santo Espíritu. Oramos. Bondadoso Padre, hoy, al considerar, Señor, tu voluntad revelada, oramos una vez más, rogando que el Santo Consolador nos acompañe, nos dé luz y entendimiento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La sociedad en la que nos ha tocado vivir en este tiempo es una sociedad que ha dado la espalda a los absolutos. Y entonces vivimos en una época en donde pareciera ser que todo se ha vuelto relativo. Y claro, esto no escapa, a esto no escapa precisamente la experiencia religiosa. Y entonces ocurre de que las estadísticas muestran, justamente hoy estaba revisando, ayer estaba revisando unas encuestas muy recientes en Estados Unidos, en donde dice que el 56% de la gente ha cambiado, ha desechado, digamos, las creencias religiosas que tenía y las ha cambiado por otras, ¿verdad? Ahora, el cambio de creencia religiosa, claro, como es una encuesta, una estadística nada más, el dato, no sabemos, ¿no? Porque el cambio de las creencias religiosas puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando cambiamos para aceptar otras creencias que son más coherentes con la palabra de Dios. Eso es positivo. Pero cuando cambiamos por creencias que no tienen un fundamento sólido en la Sagrada Escritura, es peligroso. Y entonces eso estaremos reflexionando un poquito en esto. Y comenzamos nuestra reflexión allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 6. Eva, Adán, habían sido advertidos. Dios les había dado su palabra. Y les había dicho, coman de todos los árboles del huerto. Hay uno del que no deben comer, porque tendrá consecuencias fatales para ustedes. Y entonces, claro, eso era la palabra de Dios. Eso era la palabra de Dios. A pesar de eso, veamos qué fue lo que hizo Eva. Génesis capítulo 3 y el verso 6. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Y no se quedó así, sino que dice que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces notemos, Eva dejó de lado la palabra de Dios, que era simple. No había excusa. Cualquiera podía entender eso, ¿verdad? Pero Eva la deja de lado.
y la deja de lado para seguir su propio juicio, su propia opinión. Y dice que ella vio que el árbol era bueno para comer. Y que era, además, no solo a ella le pareció que el árbol era bueno para comer, sino que le gustó. Porque dice, y que era agradable a los ojos. Y además, ella llegó a creer que comer ese árbol le iba a comer de ese fruto, del fruto de ese árbol, le iba a acercar a un nivel superior de sabiduría. Ahora, note cuál es el asunto aquí. El asunto es que Eva deja de lado la palabra de Dios para seguir su propio sentimiento, para seguir su propia opinión. Entonces, y en ese sentido, Eva está haciendo lo mismo que hicieron los constructores de la Torre de Babel. Dios había dicho, no va a haber otro diluvio de agua más. Cuando vean el arco, y esa es señal de mi pacto, que no va a haber otro diluvio. Sin embargo, los constructores de la torre dijeron, vamos a hacer una torre por si hay otro diluvio. La torre se convierte entonces en un símbolo ¿de qué? En un símbolo de desprecio a la palabra de Dios. Y eso es algo parecido a lo que hizo Eva. Desafortunadamente, en este tiempo en el que vivimos, muchos, de igual modo, construyen sus propias torres de confusión, abandonando o despreciando la palabra de Dios. Y entonces, asumiendo posturas, pensamientos, opiniones, sentimientos, que nacen de su propia mente, de su propio corazón. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de eso? Digo, y claro, me he sentido impulsado a presentar este tema porque es increíblemente popular y también riesgoso, ¿verdad? Esta actitud. Mire lo que dice el Señor. Dice en Proverbios capítulo 3 y el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, la advertencia que Dios nos hace es, mire, no seas sabio en tu propia opinión. Tu opinión no es segura. Entonces, si tú crees que tu opinión o tu sentimiento, tus ideas, si esas son la fuente de autoridad de tu vida y de tu experiencia religiosa, entonces estás en camino resbaloso. El Señor dijo, no seas sabio en tu propia opinión. Eso es lo que hizo Eva. En su propia opinión, el fruto era codiciable, era agradable y era bueno para comer. Esa era la propia opinión de Eva, ¿verdad? Por supuesto, esa no era la opinión de Dios, que es la única que cuenta. Ahora, nosotros tenemos libre albedrío, es decir, podemos inventar y creer nuestras propias opiniones y sentimientos descarriados. Tenemos libertad para hacerlo, pero eso no quiere decir que sean buenos, que sea lo correcto. Entonces el Señor dijo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y en Romanos el capítulo 12 y el verso 16, el Espíritu Santo
expresó lo siguiente por medio del apóstol Pablo. Unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Parece interesante porque aquí el apóstol Pablo en este verso asocia a esa actitud de atribuirse sabiduría en la opinión muy particular, muy personal. Esto lo asocia con ¿qué? Lo asocia con la altivez. Dice, no altivos, sino asociando con los humildes. Entonces, aquí tenemos nosotros una dicotomía. El humilde, ese, se somete y acepta la palabra de Dios como fuente de autoridad. El altivo, que altivo es sinónimo de orgulloso, es sinónimo de arrogante. Él es sabio en su propia opinión. Entonces cree que su opinión, que su sentimiento, que su pensamiento es el que vale y que todos los demás son inferiores a este. En Isaías, el capítulo 5 y el verso 21, el profeta expresó lo siguiente, dijo, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y a mí me llama la atención porque el verso comienza con un ay. La expresión ay es una expresión que presagia ¿qué? Que presagia castigo o que presagia malas consecuencias, ¿no? Esto es importante, porque el ay es una advertencia. Entonces el profeta dice, ay de los sabios en sus propios ojos. En otras palabras está diciendo, miren, tengan cuidado, no se dejen llevar por sus ideas, por sus opiniones, por su propia sabiduría. Y dice que estos piensan que ellos son prudentes, ¿ya? Claro. Y claro, tener esta actitud no es otra cosa más que haber adoptado un engaño. Proverbios, el capítulo 14 y el verso 12, dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, claro, los sabios en su propia opinión, ellos escogen su propio camino. Los prudentes delante de sí mismos, como dice Isaías, ellos escogen su propio camino. Y entonces, según ellos, el camino que ellos han tomado, ese es el camino correcto. Sin embargo, mire, Dios es tan maravilloso que, por supuesto, ¿quién puede tener más sabiduría que Dios? Nadie. Y Él dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces volvamos al caso de Eva. A Eva le pareció que el fruto era que bueno para comer. Le pareció que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría. En otras palabras, a Eva le pareció que ese camino era derecho. Y es increíble, pues, porque mire usted el estado del mundo ahora. Y todo porque Eva pensó que ese camino era el derecho. Y desafortunadamente no es así, sino que dice
su fin es camino de muerte. El único que puede marcarnos el camino correcto es Dios. Nadie más. Nadie más. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que a veces los caminos torcidos que terminan en muerte nos parecen derechos? ¿Por qué es eso? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la respuesta la encontramos en el profeta Jeremías, en el capítulo 17 y el verso 9. Dice el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces note, el corazón es engañoso. Y no solo es engañoso, también dice que es perverso. Y precisamente, y claro, el corazón está asociado ¿con qué? Está asociado con los sentimientos. Y es interesante, ¿por qué? Porque hay una tendencia en varios grupos religiosos que ellos dicen: no, si usted siente que esta es la verdad, esta es la verdad. Terrible. Terrible. Entonces, claro, ahora yo no sé cómo hacen cuando otro siente que eso es mentira. Eso no lo sé. ¿Cómo lo resuelven? Pero en su lógica dicen: no, dice, yo siento que este es el camino, ¿verdad? Sin embargo, recuerde, engañoso es el corazón. No seas sabio en tu propia opinión. Y claro, el corazón es engañoso y es perverso. Nosotros nunca debemos olvidar que cargamos con una naturaleza caída. Una naturaleza que, si la dejamos que controle nuestra vida, simple y sencillamente nos va a empujar hacia el mal. Entonces, claro, por eso es que necesitamos nosotros una guía que nos venga de fuera, que nos venga del cielo, que nos venga de Dios. De lo contrario, tenemos un 100% de seguridad que estaremos engañados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en Jeremías, el mismo capítulo y en el verso 5, aquí hay una afirmación que yo diría que es bastante seria, bastante grave. Y que todos aquellos que por una u otra razón han entrado en estas veredas deberían de considerar. Dice el verso 5 del capítulo 17 de Jeremías: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, claro, hay una tendencia a aplicar este texto a confiar en otros hombres, ¿verdad? Pero también tiene una aplicación hacia nosotros mismos, que también somos hombres, ¿no? Entonces, ahora, note lo que dice, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, si yo confío más en mis propios sentimientos o en mis propias opiniones, ¿estoy confiando en quién? Estoy confiando en el hombre, en mí mismo, ¿no? Y entonces, y dice, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta. Entonces, esto de maldito es lo contrario de bienaventurado. Y pregunto, ¿pero es que Dios maldice a esta gente? No.
No, la naturaleza de Dios es bendecir. Pero el profeta lo que está haciendo es advirtiéndolos. La maldición viene, ¿por qué? Por haber entrado en un camino equivocado, que parecía derecho, pero su fin es camino de muerte. Por supuesto, la muerte es la maldición. Entonces acá no es que Dios esté amenazando con maldición a aquellos que le abandonan, a aquellos que siguen su propio corazón. No. Dios lo que está diciendo es, miren, si ustedes siguen confiando en las opiniones, las ideas, las enseñanzas, los sentimientos de otros hombres o los de ustedes, porque ustedes también son hombres, entonces sepan que la maldición les espera. Y claro, en Gálatas, el capítulo 6 y el verso 7, tenemos expresado precisamente esto, ¿no? Gálatas dice, no os engañéis. Y es interesante porque dice, no os engañéis, ustedes mismos están engañando los que hacen esto, ¿verdad? No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces la maldición es la cosecha de haber sembrado ¿qué? De haber sembrado la confianza en la carne humana, en el hombre. Entonces, nosotros no debemos atribuir a Dios lo que Él no hace. No. Todo aquel que entra en estos caminos, que al final son caminos que tienen como centro el ego. Sí, el ego. El corazón engañoso. Eso es lo que tiene como centro. Entonces, y que comete el pecado de ¿qué? De dar la espalda a Dios, de despreciar su palabra. Y en Proverbios 26, el verso 12, el Señor dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? O sea, está diciendo, ¿han visto ustedes a alguien que se cree sabio? Que confía en extremo en sus opiniones, en sus sentimientos. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y entonces, mire lo que dice. Más esperanza hay del necio que de él. O sea, esta es una expresión bastante fuerte, diría yo. Porque note el contraste, ¿no? Dice, los sabios en su propia opinión. Ellos se creen los dueños de ¿qué? Los dueños de su verdad, los dueños de la verdad. Entonces, su opinión es el pedestal en el que se paran. Y dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y entonces ahora note lo que Dios dice, ¿no? Más esperanza hay del necio que de él. En otras palabras, el sabio en su propia opinión ni siquiera llega a necio. Qué terrible. Porque dice que del necio hay esperanza. Más esperanza, dice, hay del necio que del sabio en su propia opinión. Es decir, el sabio en su propia opinión está en una condición todavía más problemática que el necio. Es grave, es serio, ¿verdad? Es serio. Y por eso es que nosotros tenemos que
tenemos que ser honestos y mirar, pues, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es el camino en el que estamos, en el que andamos? Y entonces mirar, pues, que nuestra confianza no esté puesta en nuestros sentimientos, que no esté puesta en nuestras opiniones humanas, ni en las de ningún otro ser humano, sino en la de Dios. En la de Dios. Porque son las únicas que no tienen falla. Y entonces hemos sido advertidos. Ahora, veamos el ejemplo de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro Señor, el perfecto. Bendito sea. Dice Mateo capítulo 22 y el verso 29. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces notemos, los sabios en su propia opinión, dice acá, yerran. Claro. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. Son demasiado orgullosos para ir con humildad a ver qué es lo que Dios ha dicho en este o en el otro caso, en este o el otro tema, en esta o en la otra doctrina. Entonces, claro, no, erráis, dice, ignorando las Escrituras, y es un error, entendámoslo, ¿verdad? Es un error. Y en San Juan, el capítulo 5 y el verso 39, el Señor Jesús fue bien claro, ¿no? El Señor Jesús fue bien claro. Y Él dijo: escudriñad las Escrituras. A vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, miren, dice, ellas dan testimonio de mí. Entonces, claro, lo que Jesús nos invita acá es esto, ¿no? Es a continuar con el escudriñamiento de las Escrituras para encontrarlo a Él ahí. Entonces, para mirar su carácter, para contemplar la maravilla de su amor encarnado, para escuchar las palabras de verdadera sabiduría que Él habló, y que esas marquen la ruta de nuestra jornada espiritual. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10 y el verso 25, nos cuenta que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Y entonces es interesante y claro, mire, todo recientemente aquí en este país hubo el caso de una, diría yo, de un problema de un pasajero, o pasajera, no sé qué era, en el aeropuerto, que llegó con una maleta más grande de la establecida, que era permitida, ¿no? Y entonces hay en los aeropuertos a veces como una canasta que tiene las medidas de las maletas que se permiten. Y entonces, claro, toda maleta que va a pasar para ahí, entiendo que esto es para las maletas de mano, si no cabe ahí, no pasa, no sube al avión. Y entonces en este caso parece que no cabía, y hubo todo un conflicto ahí y todo. Bueno, el caso al final llegó a ser de conocimiento nacional en los noticieros. Ahora,
¿Por qué lo estoy recordando? Por una razón. Porque algo parecido es con las opiniones y los sentimientos nuestros. Mire, en la palabra de Dios, nosotros tenemos, sí, esa canastita, ¿no? Ahí. Y todas nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras ideologías, tenemos que ir y meterlos en esa canastita. Si no ajustan bien, entonces es error. No vale. No sirven. Deben ser abandonados. ¿Y cuál es esa canastita? La encontramos en Isaías, el capítulo 8 y el verso 20. Dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces miremos un poquito el significado. ¿Qué es esto de a la ley y al testimonio? La palabra traducida como ley aquí es la Torá. Es decir, no se refiere solamente a los 10 mandamientos, sino se refiere a lo que en el tiempo de Isaías era la Biblia. Es decir, los libros, los 5 libros de Moisés, y además dice, y los testimonios. Son los testimonios. Los testimonios son las revelaciones que Dios ha hecho a sus profetas. Entonces, en otras palabras, dice que el que no habla coherente con la palabra de Dios, dice que no le ha amanecido. Es decir, está en oscuridad, está en tinieblas, no tiene luz, no tiene luz. Entonces, usted tiene no sé, que todo concepto que usted tiene, todo sentimiento que usted tiene, toda idea que usted tiene, toda opinión que usted tiene que venir y medirla con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura. Si no es coherente con ella, entonces usted tiene que saber que está en camino de error. Y como cristiano verdadero, humilde, usted tiene que desechar eso y aceptar lo que Dios dice, ¿verdad? Ahora, si habiendo hecho este análisis, habiendo comparado sus ideas, sus creencias, sus sentimientos, sus doctrinas, con lo que la Sagrada Escritura dice, y usted encuentra de que no son coherentes, que no concuerdan, pero usted persiste en ellas, entonces usted está tomando el camino de ¿qué? De los sabios en su propia opinión. Está diciendo, sí, la Biblia dice eso, pero yo soy más sabio. Así que me quedo yo con mi sentimiento. Me quedo yo con mi opinión. Me quedo yo con mi idea. Con mi gusto, si quiere, ¿verdad? Y entonces está relegando a Dios a otro plano. En otras palabras, lo está despreciando, ¿verdad? Y usted se está sentando, ¿verdad? En su corazón usted se está sentando en el trono, ¿verdad? En el nivel en donde usted al final decide qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Eso es lo que la serpiente le dijo a Eva. No olvidemos que precisamente el síndrome de Eva es lo que vemos repetido en todo esto, ¿no? Y a mí me encanta el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él, siendo Dios, se humilló, tomando forma, se hizo hombre, tomando forma, dice, de siervo, y se humilló. Y entonces mire lo que el Señor Jesucristo dijo. Dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios.
Perdón. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, mire qué lindo. Jesucristo, Dios hecho hombre. Él no hablaba según su propia opinión como hombre, ¿no? Él dice que los que quieren obedecer se van a dar cuenta que Jesús no habla por su propia cuenta. ¿Qué significa no hablar por su propia cuenta? Significa que él habla por cuenta de otro. ¿Y quién era ese otro? El Padre. En otras palabras, las enseñanzas de Jesucristo, son las enseñanzas del Padre. Él dijo, dice, los que son honestos, dice, los que son sinceros, estos van a conocer la doctrina. Y entonces, y se van a dar cuenta que la doctrina viene de Dios, dice. Y claro, mire, toda doctrina religiosa que es válida debe venir de Dios. No puede venir de usted. No puede venir de su corazón, porque su corazón está contaminado, su corazón es engañoso. Tanto usted como yo tenemos naturaleza caída. Y entonces, ese pensamiento de la nueva era, de buscar al Dios interior y todo eso, mire, eso es lo que Satanás dijo. Seréis como dioses, definiendo el bien y el mal. Entonces, cuando usted se deja llevar y usted arma su religión, su experiencia espiritual, sobre sus sentimientos, sus opiniones, entonces usted está definiendo, si usted se está poniendo, está asumiendo el estatus de ser Dios. Y es usted quien está definiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, note en San Juan el capítulo 14 y el verso 10. El Señor Jesucristo dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y ahora note la declaración que hace. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por esa razón está escrito, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, como yo no tengo sabiduría suficiente para escapar de la vida de pecado, entonces lo que hago es guardar los dichos del Señor en mi corazón. ¿Verdad? Guardar los dichos del Señor en mi corazón. Y entonces Jesús dice acá, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, compárese. Usted habla por su propia cuenta. Usted tiene como fundamento para su experiencia espiritual sus sentimientos, sus opiniones. Entonces usted está obrando por su propia cuenta. Eso no es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo dice, siempre obró con lo que el Padre había dicho. Y cada vez que había así como que dilucidar algunas cosas, siempre Jesús dijo, escrito está. ¿Cómo lees? Entonces, y dijo, ustedes hierran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, es imposible ser un cristiano verdadero sin humillarse y aceptar de manera incondicional la voluntad de Dios revelada en su palabra.
Eso es lo que hizo Jesús. Jesús no estuvo discutiendo acerca de qué cosa obedecer o qué cosa no. Él estaba claro que la voluntad del Padre esa es indiscutible y debe ser obedecida. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, recuerde bien esto. Es imposible ser un cristiano verdadero. Puede ser un cristiano falso, sí, eso sí. Un cristiano verdadero no. No se puede ser un cristiano verdadero sin humillarse y aceptar de manera incondicional la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Entonces, claro. Y es feo tener que decir y recordar estos pasajes, pues, que advierten, ¿no? Que el fin del camino que le parece derecho a algunos es camino de muerte. Hablar de muerte, hablar de maldición. Maldito el que confía en el hombre, que confía en sus propias opiniones, ¿verdad? O en las opiniones de otros y deja de lado la palabra de Dios. Maldito, es terrible, es feo, ¿no? Sin embargo, son advertencias que quedaron escritas para nuestro beneficio. Así es de que ahora está de moda estas religiones hechas a gusto, religiones individuales, religiones personales, sin que a veces lo hayan escrito. Hay un montón de gente que tiene su propio credo, que tiene, y claro, según ellos, ese es el camino correcto, ¿no? Hay como una tendencia a sentir aversión por la religión organizada. Prefieren yo diría que en su individual egoísmo, aunque es redundante, sí, que tener su religión sin estar atado a nada, más que a sus propios sentimientos, más que a sus propias opiniones, más que a su propio corazón, que Jeremías dijo que es engañoso. Entonces, tenga cuidado. Y en esta hora la invitación es, mire, Dios es maravilloso. Y no de balde nos ha dado la Biblia. La Biblia es un tesoro. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vino viento y tempestad y la casa no cayó. Pero cualquiera, dijo, que oye estas palabras y no las hace, es decir, no las toma en cuenta, no las lleva a la práctica, no las asimila, sino que simplemente se enteró de ellas, pero no le dio importancia. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice, a un hombre imprudente que edificó sobre la arena. Y vino viento y vino tempestad, y la casa fue grande su ruina, dice. Entonces ahora, la invitación es esta, ¿no? Es a que hagamos un análisis, una reflexión así individual, bien personal, de en dónde está establecida nuestra fe. Está establecida en la palabra de Dios, la cual hemos aceptado incondicionalmente. Si es así, estamos edificando sobre la roca. O está establecida en las tradiciones humanas, en las opiniones humanas, en las enseñanzas de otros hombres. O en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias percepciones. Recuerde, y recuérdelo bien, ese fue el error gravísimo de Eva. Y entonces, claro, al final, no lo olvide, las consecuencias
de edificar sobre la arena son fatales. Y algunos dicen, no, pero yo aquí me siento bien, aquí tengo paz, aquí tengo gozo, aquí no, yo me siento bien, tranquilo, ¿verdad? Usted puede sentirse así. Y yo le digo que los que se drogan también se sienten así, relajados, ¿verdad? Y entonces, y claro, los que van al cine y los que van al estadio y los que van al circo, en esos momentos se sienten como se sienten bien, ¿verdad? Se sienten bien. Pero la religión no es un sentimiento. La experiencia espiritual no es un sentimiento. No. Es un compromiso. Es un compromiso con quién? Con Dios. El Dios verdadero. No se ponga usted en el lugar de Dios. Acepte su realidad como pecador. Acepte su limitación y acepte el riesgo de creer en un corazón engañoso. Y venga el Señor. Mire, Dios es maravilloso. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y claro, Dios ha prometido que a todos aquellos que vengan a Él, van a ser iluminados. Al punto que Él les llamó que llegarán a ser luz del mundo. Pero los que vienen a Él, no a los que se inventan sus propios caminos, ¿verdad? Que al final les parecen derechos, pero al final llevan a la muerte. Que Dios le ayude y que al hacer este examen de conciencia, diría yo, si todo cabe en la canastita de Isaías 8:20, bendito el Señor, bendito el Señor. Pero si hay algo que no cabe ahí, entonces córtelo, deséchelo. Todavía es tiempo, todavía es tiempo. ¿Cuándo se va a terminar? No sabemos. Pero por ahora hay oportunidad. No deje que pase la oportunidad. Y no siga los pasos equivocados de Eva. ¿No? Siga los pasos rectos de Jesucristo. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, no nos dejes caer en la tentación de pensar que somos sabios. Que podamos entender que la sabiduría precisamente reside en esa comunión íntima contigo y en esa aceptación humilde de tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque nos has marcado el camino claramente. En el nombre de Jesús. Amén.